Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el programa Ante la Ley. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy tenemos una invitada de primera línea en el mundo jurídico, una gran jurista, que es la doctora María del Carmen Platas Pacheco, quien nos está hablando sobre el quehacer ético del juzgador. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través del Twitter en la cuenta @gtenorioc, o bien enviarnos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico gtenorio@up.edu.mx. Y doctora Platas, si no tiene mayor inconveniente, díganos por favor, ¿qué le aporta la ética al mundo jurídico y sobre todo al mundo jurisdiccional? Sí, a ver, si lo pensamos con detenimiento, la ética es una parte de la filosofía. Y si pensamos que el fin del derecho y el fin del hacer jurisdiccional encuentran su razón de ser en la justicia, pues entonces ya de ahí se comprende que no puede haber hacer jurisdiccional, hacer jurídico en general, al margen de la ética. Si el fin del derecho es la justicia y la justicia es una de las 4 virtudes en las que pues tradicionalmente se ha estudiado el hacer de las personas, bueno, pues ya queda claro que la justicia es parte de la ética y que la justicia es el fin del derecho. Es decir, no podemos entender el derecho si al final del camino no comprendemos que el hacer del juez, el hacer del abogado postulante y el hacer social tienen que ver, tienen como punto de llegada la justicia. Aunque la modernidad haya pretendido imponernos una idea de seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no deja de ser más que un fruto de la justicia. Claro. Hay seguridad en la medida en que, por sobre todas las cosas, cada quien tiene lo suyo según mérito o demérito. Y ese equilibrio que la justicia supone es responsabilidad de los jueces, ¿verdad? Al juez le toca la delicada tarea de hacer el tránsito del derecho legislado al derecho interpretado en el caso concreto controvertido. ¿Con qué fin? Con el fin de restablecer mediante la decisión justa la paz, el orden que los conflictos rompen. Hoy vivimos un tiempo, en términos de país y en términos de mundo, donde el asunto de la justicia es altamente controvertido. Pero uno de los frutos de la justicia, y solo de la justicia, es la paz. Es decir, todas las formas de injusticia generan violencia, y la violencia es siempre desorden, es falta de paz. Qué importante tener claro que cada vez que se toma una decisión de justicia, debe de existir en quien la toma la intención de contribuir con esa resolución a restablecer el orden, o sea, la paz, que los conflictos rompen. ¿Puede haber derecho sin justicia? No. Y de nueva cuenta, así como desde la perspectiva del razonamiento, decíamos hace un momento, en el derecho romano, desde la perspectiva del razonamiento, el derecho romano está inspirado en las obras de lógica de Aristóteles. En ese mismo orden de ideas, habrá que entender que el fin del derecho conecta de nueva cuenta con la ética, porque versa sobre la justicia, sobre ese equilibrio en la sociedad en el que cada persona tenga lo que le corresponde según sus méritos o sus deméritos, es decir, bienes o cargas. Esto es una cuestión hoy realmente muy poco entendida, no solo por los propios abogados, sino por la sociedad en general. Esto es un problema de nuestro tiempo, la confusión que existe respecto de estos términos. A veces pensamos que justicia es que me den la razón. Claro.
Claro, desde luego. Y resulta curioso porque siempre en un litigio hay alguien que gana y alguien que pierde. Así es. Y un poco el descrédito de las instituciones jurisdiccionales viene en ese sentido. Si yo pierdo, seguramente el juez hizo algo mal. Exactamente. Nunca acabamos de estar conformes. Este tema de la ética del juzgador relacionado con la justicia, de ordinario ha tomado un cauce referente a los códigos de ética, sí. Porque tal parece indicar, o todo parece indicar, que algo pasa en la ley que no podemos incorporar el tema ético. Tenemos que valernos de algunos instrumentos que llamamos códigos de ética, en el cual se recaben algunos principios que orienten, yo no sé si obliguen, pero que orienten el actuar del juez. ¿Por qué tomar esta vía de los códigos de ética? Y más concretamente le preguntaría, ¿usted ve viable los códigos de ética? Esa es una pregunta interesante que de alguna manera conecta con lo que decíamos hace un momento. Existe una moda, una tendencia que viene desde el Código Napoleón a poner el deber ser plasmado en unos enunciados que restrinjan la actuación de todos los involucrados, ¿verdad? Y entonces desde esa perspectiva, pues a mi modo de ver, los códigos cumplen una función deontológica, es decir, una función de decir cuáles son los deberes implícitos en la función. Y en el caso de los jueces es una función pública de primerísima importancia. El equilibrio de la sociedad depende de la decisión de los jueces. Pero este es un tema que a mí me parece muy oportuno que lo señales, porque ciertamente con mucha frecuencia existen comunicadores y existen medios de comunicación empresa, incluso hasta personas que se desempeñan en los ámbitos del poder ejecutivo, del poder legislativo, que denostan y que hablan indirectamente del mal hacer de los jueces. Resulta ser que el juez está en la parte final de toda una cadena y de toda una secuencia. Es muy importante decir que la condición de la justicia es la verdad. Dar a cada quien lo suyo según mérito o demérito, que eso es lo que le toca al juez, pasa por el camino de saber primero qué es lo que hay que darle. Y qué es lo que hay que darle es un tema de la verdad de los hechos. Desafortunadamente, en términos de nuestra concepción jurídica mexicana positivista, vivimos en una dualidad que nos ha hecho mucho daño. En términos jurídicos decimos, una cosa es la verdad legal, sí, claro, como si la que varias. obra en el expediente, claro. Y otra cosa es la verdad real, la histórica, lo que verdaderamente ocurrió. Y con mucha frecuencia, de esa verdad histórica a esa verdad legal del expediente, hay un mar de posibilidades. Hay una diferencia enorme. Claro. El juez, por ley, el código lo obliga a que conozca de la del expediente, claro. No de la que verdaderamente ocurrió. Y esa que verdaderamente ocurrió frecuentemente es falseada por las partes. Es decir, la sumatoria de falsaciones en los hechos en modo alguno pueden transitar a la impartición de justicia. Por eso es que un tema de nuestro tiempo, un tema obligado en la filosofía del derecho contemporáneo, es el tema de la legalidad y la justicia. Claro. Legalidad y justicia. Frecuentemente lo que tenemos es legalidad, y la legalidad en modo alguno suple a la justicia. ¿Pero por qué tenemos legalidad? Porque atendemos al procedimiento y no al fondo del asunto, a esa verdad de los hechos que frecuentemente no está contenida en el expediente, y de ahí el mundo que tenemos. Entonces, aun cuando, y volviendo a la pregunta, exista un código de ética para los abogados y otro código de ética para los servidores judiciales y un código de ética casi que para cualquier profesión u oficio, el tema es mucho más de fondo. Hemos de entender que la justicia es inseparable de la verdad y que cada vez que se falsea la verdad de los hechos, se está haciendo en esa falsación
imposible el tránsito a la justicia. Entonces, aun cuando el código contenga una serie de enunciados que a mi modo de ver es bueno que los contengan, es bueno que las personas sepan los deberes que están implícitos en su función, en su profesión, por sobre todas las cosas hace falta la formación para el razonamiento lógico. Y otra cosa más importante y unida a esta misma, ese razonamiento lógico luego tiene que descansar en una serie de convicciones, en una serie de valores que son precisamente el espacio de la ética. Es decir, tendremos mejor justicia, tendremos mejores jueces en la medida en que no solo los jueces, sino todos los que intervienen, efectivamente transitemos a un modelo, no solo ni principalmente, pero como uno de los elementos que se requieren, a un modelo de formación que regrese sobre la necesidad del razonamiento lógico, de la argumentación prudente y por sobre todas las cosas, sobre la formación de hábitos, disposiciones y actitudes que de verdad lleven a las personas a entender que con el servicio que prestamos, público o privado, en la judicatura o en la academia o donde nos encontremos o en la postulancia, con el servicio que prestamos, con todos nuestros actos, estamos contribuyendo o no a la construcción del país que queremos tener. Me parece que es muy importante pensar que la responsabilidad del estado de cosas que vivimos de alguna manera descansa en todos nosotros y todos nosotros tenemos algo que hacer para mejorar eso. Es decir, la ética no está de más. Claro, es que hablamos siempre de código de ética del juzgador, código de ética de los cuerpos colegiados de abogados, pero pues bueno, este tema de ética lo tendríamos que rastrear ni siquiera en las escuelas de derecho, sino en casa. Exactamente. Tendríamos que empezar a hablar de códigos de ética en la familia y eso es comportamiento, ¿no? En la vida personal. Desde los niños que estudian el preescolar hasta los jóvenes que estudian la licenciatura, tendría que haber un trabajo ético fuerte para que cuando en la vida, en el mundo que nos toca a nosotros, que es el mundo jurídico, alguien se presente a un juzgado, pues hable con la verdad.